Bueno, Manuela, ¿cómo fue para usted esta experiencia de ser quien dirigía la campaña de Yacu Pérez, pero en estos comicios justamente? Usted dirigió anterior también la campaña de Yacu en los comicios pasados. Sí, en el comicio pasado estuvimos junto con Pachacutic, ¿no? Entonces yo estaba netamente a cargo de el grupo de Yacu precisamente y Cecilia Velázquez estaba como coordinadora de campaña general con Pachacutic. Esta campaña estuve yo de coordinadora de campaña, jefa de campaña de toda la alianza, claro que se puede, que eran 4 partidos políticos. Entonces fue una responsabilidad mucho más grande. Y fue mucho más difícil, fue una campaña muy corta, ¿no? La campaña más corta de la historia del Ecuador y que fue mucho más corta de lo que será la segunda vuelta, de hecho, ¿no? La primera vuelta oficial fue mucho más corta de lo que va a ser la segunda vuelta. Y fue también la más violenta de la historia del Ecuador, ¿no? Tuvimos al menos 6 autoridades políticas asesinadas, un número de explosiones sociales, tanto en las cárceles cuanto en las ciudades, en Guayaquil y en Esmeraldas, en Los Ríos, que fueron inéditos en contextos electorales, y un número de homicidios también inédito, ¿no? En un contexto electoral. Las elecciones de febrero, las municipales, las seccionales, perdón, fueron definidas como las más violentas de la historia del Ecuador, y de hecho hubieron organismos internacionales que llamaron la atención del Ecuador al nivel de violencia, pidiendo que las próximas elecciones sean menos violentas, y estas de julio-agosto fueron las más violentas, aún más violentas que las seccionales y las nuevas más violentas de la historia del Ecuador. Entonces estamos rompiendo récords de violencia en un contexto electoral muy corto. Entonces fue una campaña muy difícil de llevarse. ¿En qué radicó esa Principal. dificultad? Ajá. Ah, ¿En qué radicó esa dificultad? entonces, la dificultad fue el tiempo, ¿no? El corto tiempo para organizarse, para articular las varias demandas de varios sectores de la sociedad, articular un plan de territorio, ¿no? Para la campaña, un plan de comunicación, eh, y levantar fondos, que fue una campaña muy precaria. Siempre trabajamos con muy pocos fondos, pero de esta vez aún menos que la normal, y equipos muy pequeños, entonces era muy poca gente para hacer mucha cosa en muy poco tiempo, ¿no? Y mismo los candidatos tenían que decir todo su plan de gobierno en muy pocos días que tenían disponibles, entonces era una carrera contra el tiempo constante, pero fue muy enriquecedor para mí trabajar con una campaña liderada por mujeres. La campaña tuvo en posiciones de estrategia, de coordinación, de comunicación, muchas mujeres a cargo. Y de hecho, la que más tuvo mujeres a cargo en Ecuador, y creo que una de las de América Latina que más tuvo presencia femenina en posiciones de decisión, ¿no? Y eso es muy interesante porque se cambian las maneras de hacer las cosas. El binomio, la presencia femenina no estaba solo en el binomio, estaba también detrás de la escena, y fue muy enriquecedor y para mí personalmente y para los colectivos que estuvieron trabajando bajo liderazgo femenino, y aprendiendo nuevas maneras de hacer campaña, y eso fue muy lindo. Ante este contexto y el poco tiempo que tenía y poca gente que tenía, ¿en qué decidió centrarse en esta campaña, a diferencia de las otras? ¿Qué era lo primordial? Tal vez 2 ejes: la estrategia política, es decir, cómo avanzar, ¿no? Cómo recolectar lo que quiere la gente, con reuniones de micropolítica, por ejemplo, ¿no? Donde te reúnes con personas en sus casas, en parques, a sentar a conversar. Con muchos colectivos hemos hecho grupos de trabajo, mesas de trabajo a nivel de economía, de seguridad. Algunas de las mesas de seguridad de economía se abrieron a la prensa, que la prensa vea con quienes estamos trabajando, pero hubieron muchas reuniones Ujú. con de turistólogos a feministas, a economistas,
a especialistas de seguridad para definir la ruta del país, ¿no? Y escuchar muchos sectores, recolectar sus experiencias, sus análisis y junto con ellos, con especialistas en su campo, diseñar un plan de gobierno. ¿Qué retos tuvo que usted que asumir dentro de de este corto tiempo para poder armar una campaña en estos comicios? Usted mismo lo ha definido, ¿no? La condición de atípica y frente a un sobresalto de orden constitucional como fue la muerte cruzada, pues a varias organizaciones políticas las tomó desprevenidas, más aún aquellas cuyas estructuras nacionales, provinciales, cantonales, estaban en proceso de formación u otras en un descanso postelectoral por eh, las elecciones de autoridades de los GATS especialmente. En el caso nuestro, con la candidatura de Fernando Villavicencio, pues resultaba toda una tarea titánica de establecer pues niveles de organicidad, de estructuras en todo el país que eran inexistentes. La generación espontánea del civismo con el que se estableció el entusiasmo en favor de Fernando, pues no era suficiente para crear los hilos conductores de una estrategia electoral. Eso significaba entonces articular las posiciones y establecer también algunos caminos de organicidad, de gerenciamiento propio para poder establecer una línea clara, definida de cómo llevar el mensaje de Fernando y de los legisladores en todo el país. ¿Cómo fue, cómo fue para ustedes poder armar en poco tiempo y qué tiempo tuvieron en sí para, antes ya de ejecutar el plan estratégico, de poder armar esta línea que quería Fernando Villavicencio en su primer momento? Esto es como para escribir un libro. Yo creo que los capítulos que se le olvidaron a Cervantes podrían quedar bastante cortos para traducirle al país y al mundo cómo en un corto tiempo la ciudadanía puede constituirse en una organización civil armada de pasiones, de emociones y de propuestas para rescatar la República. Y parece mentira, yo pude verificar, testimoniar que al día siguiente que Fernando anunció su candidatura, era una fiebre en todo el país y se activaron los números telefónicos de cada una de las provincias, llamaban a ver si podían aperturar una sede y ponerle qué color, qué número, y en definitiva, todo esto corresponde, este triunfo es a la movilización ciudadana. Eh, Sería muy escaso de humildad desconocer que fueron los hombres y mujeres valientes de este país que se organizaron a través de la figura propia de Fernando Villavicencio. Estimado Bolívar, bueno, ya hemos terminado los comicios y queremos saber un poco de cómo así usted decidió tomar la batuta de ser quien dirigía la campaña y no entregárselo a otra persona, porque me sorprendió que usted dijera, no, yo lo hice. ¿Por qué? Bueno, no solo yo, sino el equipo que me acompaña durante mucho tiempo. Ya. Hablamos con consultores políticos y querían cobrar cifras exorbitantes, $100,000, $200, $300,000 y no estamos en la capacidad para invertir tanto dinero en eso. Y Ya. yo creo que allá de las estrategias de campaña que tiene cada uno de los consultores, es el conocimiento y la experiencia que tengo durante 20 años recorriendo el país, ejecutando obras y proyectos, y eso permite que conozcamos la realidad
lo que necesita la gente, lo que piensa la gente, y eso es mucho más allá de contratar al mejor estratega en el tema de comunicación y cuál es el mensaje que queremos darle al pueblo. Los consultores internacionales vienen a consultar, a hacer encuestas a saber, para preguntar qué quiere la gente, qué es lo que opinan las personas. Cuando eso yo lo conozco porque he estado de manera permanente en contacto con ellos y eso es importante, esa es una ventaja que tengo sobre los demás candidatos en el conocimiento y la realidad del territorio. ¿Ustedes, esa cifra era de consultores nacionales o internacionales? Habían nacionales e internacionales, de los dos. Ya. Y no pudieron llegar a una media, o sea, no me cobres tanto, mira que tampoco, no. Sí, sí, lo intentamos, pero como la campaña era tan corta y empezamos a recorrer más que todo el territorio rural, nos dimos cuenta que esa era la forma de hacerlo, llevando esas ideas y tratar de cristalizar los sueños de las personas sencillas, las personas de a pie que no necesitan tantas frases técnicas ni bonitas, sino que a la gente le gusta que le hable de manera directa y concreta a su idioma coloquial, como ellos les gusta que se les hable, ¿no? Javier viene de una campaña anterior, bueno, no es un político tradicional, evidentemente. Él es un hombre de negocios que ha implantado muy bien un liderazgo sólido en sus empresas, que le ha funcionado, digamos, por eso tiene 6 empresas, de las cuales 2 o 3 de ellas son exportadoras, y que lo ha hecho con muchísimo éxito. En esa lógica, Javier Herbas se vincula a la política en el proceso anterior con la izquierda democrática. Yo lo conocí después de ese proceso electoral. Entonces, lo que sí te puedo decir, con eso tengo una experiencia ya un poco amplia en temas de partidos y de cosas, porque yo pertenecía a la izquierda democrática hasta el 2017. Y después... ¿Desde qué año estuvo usted allí? Desde el... Tiene que haber sido desde el 90 y... Desde el 2001, más o menos. Ya. Y desde el 2000, desde la última campaña que tuvo Rodrigo Borja para presidente, en el 2000. Sí, y bueno, venía participando de una manera más bien como simpatizante en la izquierda democrática desde muy niña, ¿no? Porque parte de mi familia son fundadores de la izquierda democrática. Entonces, claro, yo no le conocí a Javier dentro de la izquierda democrática, sino que le conocí fuera de la izquierda democrática, porque cuando él se lanza de candidato, yo estaba trabajando en el Instituto de la Democracia. ¿Ya? Entonces, ahí le conozco y claro, lo que yo veo en él es un tipo sumamente apasionado por la política, súper coherente, un socialdemócrata convencido, lo tengo que decir, a diferencia de muchos otros miembros del partido que dejaron de lado sus convicciones hace mucho tiempo. Yo creo que Javier representa lo que representaba la socialdemocracia hace unos 15 años, 16 años más o menos, que era una fuerza política importante en el Ecuador, entonces, y que además representaba esta necesidad del centro izquierda, una izquierda moderada, una izquierda que se preocupaba por el desarrollo del país. Creo que Javier Herbas representa en esa lógica esa parte de la socialdemocracia, ¿no? Es por eso que me vinculo yo en este proceso electoral a trabajar ya más de cerca, ya como candidata igual. ¿Cómo fue la estipulación para determinar cómo se iba a hacer estrategia de campaña? ¿Quién tomó la batuta al mando como jefe de campaña? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en un inicio nosotros habíamos planteado desde la experiencia, como te digo, yo trabajo además con un grupo que hace consultoría política, entonces había planteado la necesidad de una estrategia en base a una medición que hicimos, unos focus group inicialmente. Entonces sí, la estrategia que nosotros planteamos en un inicio, que no se puede ejecutar desgraciadamente por el corto periodo de tiempo, por un sinnúmero de variables, fue justamente el hacer una campaña que no esté encaminada al ataque al rival o al contrincante político, porque eso era lo que nos decía a nosotros un poco la encuesta, que ya la gente estaba como cansada de la polarización, pero además, no solamente por lo que decía la encuesta, sino porque Javier encarnaba
al candidato justamente que estaba totalmente alejado de la polarización y del odio. Y también nuestra propuesta de política siempre fue trabajar en torno a no estar involucrados en este proceso de correísmo y anticorreísmo, ¿no? Entonces, por eso que se había planteado esa estrategia y de hecho yo creo que si bien es cierto faltó tiempo y a lo mejor un poco de experiencia en ese campo, Javier encarna muy bien el tema de la práctica política alejada de estas prácticas que son complicadas, que han venido generándole al país un montón de sufrimiento, porque de nada nos ha servido tener un país 6 años, 10 años previos en una polarización con la prensa corrupta, con la oligarquía, con la partidocracia, con el Congreso, con la Corte, y después 6 años de un anticorreísmo y un anticorreísmo que no nos lleva a nada. Finalmente el resultado es el que estamos viendo y es evidente que el único perjudicado de esta pelea y esta polarización es el pueblo.